Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y el día de hoy vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con chatbots multilingüe, es decir, un chatbot que puede trabajar con varios lenguajes al mismo tiempo. Vamos a ver todo. No es lo suficientemente largo para hacer un curso, pero sí va a ser un video, pues bien completo sobre lo que tiene que ver con esta funcionalidad, tanto para Dialogflow Essentials como para Dialogflow X. Y bien, vamos a la consola para explicar cómo funciona. Para empezar, tenemos que leer y entender lo que viene siendo la referencia del lenguaje. Tanto Dialogflow Essentials como CX tienen su referencia de qué es lo que soportan los lenguajes. De base, Dialogflow Essentials maneja muchos lenguajes, ¿vale? Muchísimos, alrededor de unos 50. Y no solamente lenguajes, sino que también habla dialectos. Es decir, por ejemplo, en el español, ¿vale? Que nosotros hablamos, te darás cuenta de que el español neutro es este que está acá, pero también hay un español que hablan los latinoamericanos, que hablamos nosotros, por mencionar. Y también está el español que habla España. Antes de que vayas a agregar tu idioma, que lo vamos a mostrar en un momento, tienes que tener bien en cuenta cuáles son las cosas que tu idioma tiene. En este caso, lo que cubre el idioma son el texto, la funcionalidad de speech to text, es decir, voz a texto, text to speech, que es texto a voz, la integración de teléfono, el tema de las bases de conocimiento, análisis de sentimientos y también la feature de Smalltalk, que son básicamente como que chatbots pequeñitos prehechos. En nuestro caso, vamos a estar trabajando con el lenguaje español que tenemos acá y el lenguaje de inglés. Para esto, primero vamos a tratar de reducir la lista. Veamos de que hay lenguajes que casi no tienen, ¿no?, soporte para ciertas características. El inglés, evidentemente, es el que soporta más características de todas y el español, pues las soporta casi todas, ¿no? O al menos soporta las más importantes. Entonces vamos a darle primero aquí a Phone, ¿vale? Para que se nos haga la lista, porque esto va a ser el siguiente curso que vamos a ver sobre el tema de la integración telefónica. Y como podemos darnos cuenta, mira, el español neutro cubre texto, cubre speech to text, que quiere decir la integración de alguien que habla a texto, también cubre text to speech, ¿vale? Estas integraciones se van a ver no con la Phone Gateway, pero sí con los otros integradores que están dentro de la integración de teléfono. El tema de la knowledge bases, evidentemente, no la tenemos en español. El análisis de sentimientos sí lo tenemos y el small talk no. En el caso de lo que viene siendo CX, vamos a ver acá también el lenguaje español y como podemos ver, está en este caso el español normal, el neutro. Luego tenemos el español de Estados Unidos, el español de Latinoamérica y el español de España. ¿Qué añadieron español de Estados Unidos? Porque hay personas gringas que hablan español, pero lo hablan, hola, buenos días, ¿cómo puedo pedir para comer? Entonces, pues básicamente crearon ese modelo para esa cuestión. Y bueno, como se dan cuenta, las características que tenemos acá son, uno, acceso a texto; dos, el default welcome intent. Este default welcome intent es básicamente la configuración de la primera intención al momento de crear nuestro agente de Dialogflow X. Lo vamos a ver más adelante. Text to speech, speech to text, se refiere a todo lo que tiene que ver con las integraciones externas de Dialogflow y también aquí incluye la de teléfono. Tenemos aquí también el tema del análisis de sentimientos, que si bien es una característica que está disponible, ya no se usa porque se utilizan otras características como por ejemplo el Advanced NLU o básicamente entendimiento avanzado, el tema de las data stores, de las cuales tenemos un video en el canal, y también lo que viene siendo el Language Auto Detect, que va a ser una de las cosas que vamos a ver hasta el final de este video, ¿vale? Que quiere decir que el chatbot es capaz de autodetectar el lenguaje y en base a eso se configura. Otra cosa muy importante que hay que comentar es que el agregar más lenguajes a un bot no incrementa el costo. Básicamente Dialogflow se restringe a solamente cobrar lo que viene siendo cada vez que alguien escriba, cada vez que el chatbot responda. En el caso del Essential sería solamente texto, audio y si habilitas la feature de cambiarte al tierno de pago, que es la Essentials Edition, en este caso estamos en la trial que nos funciona. En el caso de SX también es lo mismo, solamente te va a cobrar por texto, voz y que utilices las capacidades de inteligencia artificial generativa, pero por lenguaje no cobra, así que no hay ningún problema en que te pongas a agregar lenguajes, ¿no? En el caso de Essentials, para agregar un lenguaje, simplemente como darle aquí a la ruedita, vamos a llegar aquí a la pestaña general, vamos a darle a Languages y vamos a tener acá pues los lenguajes, ¿no? Podemos ver que los lenguajes tienen locales, ¿no? En este caso inglés, puedes agregar todos estos que son como que variaciones del idioma.
Aquí vamos a poder agregar nuestro idioma, que en este caso va a ser el español. Puedes darte cuenta a la izquierda que sale esto aquí que dice en, es decir, el idioma con el que se está configurando. Y te voy a explicar algo que al menos no han explicado mucho. Cuando agregamos el español, te das cuenta que sale un es, ¿vale? Básicamente el código inglés es en, como te das cuenta acá, y el de español neutro, valga la redundancia, es es. Aquí vas a poder agregar locales, que en este caso son el Spanish europeo o el Spanish de España, y el Spanish latinoamericano, o el que hablamos, por así decirlo, donde no hacemos las cosas con las es, y pues básicamente eso, ¿no? Entonces, una vez guardas, si tomas esta manera acá de cómo ejecutar el lenguaje, va a pasar lo siguiente, y míralo muy bien. Cuando tú agregas un nuevo lenguaje, lo que sucede es que Dialogflow genera una copia exacta del bot, ¿vale? Una copia exacta del bot, pero con valores vacíos. Por ejemplo, mira, en este bot que tengo acá, hospital, ¿no? Vas a ver, por ejemplo, de qué las especialidades, aquí se ven muy bien, ¿no? Dermatología, cardiología, nutrición. Ojo, este bot, esto no te lo agrega el que agregue el multilingüaje, simplemente yo los agregué aquí así, ¿vale? Porque estoy llevando el lenguaje de una manera distinta que te voy a explicar más adelante y por qué la recomiendo. Pero lo que hace Dialogflow es que él agarra, ¿no? El lenguaje y lo que hace es que pues simplemente pues genera una copia. En este caso este bot yo lo generé de base en inglés, por eso pues el entrenamiento está así, está lleno, todo literal. Pero mira lo que pasa. Ve la entidad, Basics Welcome, ¿no? Mira la intención de Basics Welcome. Intención de Basics Welcome, como ves, mira, carga los contextos. Aquí están un poquito de palabras. Estamos llamando un parámetro, generamos un valor vacío. Mira, ve, mandamos este mensaje que está acá. Mira lo que pasa cuando nos cambiamos a un lenguaje. Estamos en el lenguaje español. Mira lo que pasa con la intención. Como te das cuenta, la intención lo que hizo fue llenar simplemente valores base, ¿no? Valores sencillitos. Trató de hacer una copia simple, ¿vale? Pero si te das cuenta, es como una copia o un espejismo de lo que viene siendo el inglés. Mira, el inglés se ve así, ¿vale? Que era el momento de crearlo. ¿Ves? Está incluso está llamando una entidad, ¿no? Y todo. Pero si nos vamos al español, mira lo que pasa. Como te das cuenta, no hay una configuración específica acá y mira las respuestas. En este caso, lo que hace el bot es duplicarse, es decir, tendrías un bot que dentro del mismo ambiente sería para el español y dentro del mismo ambiente sería para el inglés. ¿Qué quiere decir esto? De que están separados, pero están anclados de la misma manera. ¿Por qué? Porque el contexto y el orden es lo mismo. Quiere decir de que al momento de que tú crees otro lenguaje, tendrías que básicamente copiar y pegar o hacer una copia de lo que estaba aquí, pero en inglés, y la tendrías que aplicar en el lenguaje en específico, ¿vale? Muy sencillo, o sea, aquí tendrías luego que crear. ¿Y por qué simplemente no hay aquí ningún subrayado? Y es porque no solamente afecta a las intenciones, muy principalmente afecta a las entidades. Vamos a ver aquí lo que pasa en Basics Welcome. Si te das cuenta, en el lenguaje base, cuando yo creé el bot, está llena, ¿vale? Está llena de información, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si nos vamos a el lenguaje que agregué, está vacío. Voy a tener que agregar los valores, pues literalmente, ¿no? Por mi cuenta. Voy a tener que llenarlos uno a uno. No obstante, no es muy difícil. Simplemente, por ejemplo, en el Basics Welcome, lo que harías es agarrar estas palabras y las estarías pegando acá. Luego que las hagas, tendrás que irte a la intención de Basics Welcome y evidentemente hacer su entrenamiento. De todas maneras, es muy importante, Google recomienda esta documentación, aquí pues van a estar las instrucciones, ¿no? Que yo te expliqué, ¿no? Y básicamente lo que se altera o lo que tienes que crear de nuevo son las frases de entrenamiento, las respuestas y también las entidades. Te recomiendo que primero empieces con las entidades para que el entrenamiento de las intenciones no sean complicadas. Y ya dado a que las respuestas las hacemos medianamente por webhook, no hay mucho problema. Entonces, una vez que creamos nuestras dos versiones del bot, tanto inglés como español, viene la siguiente característica y es cómo Google sabe qué lenguaje, pues con qué lenguaje empezar la conversación, ¿no? Eso es algo muy, 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 muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de dos maneras. Acorde a la documentación dice de que simplemente cuando no se entiende el lenguaje hay que tener la característica de Automatic Language Detection Enable. Sin embargo, esta característica no existe directamente en Dialogflow Essentials. En CX sí la tiene y la vamos a explicar, pero aquí esa característica no existe, ¿vale? Puedes pasearte por toda la parte de configuración y créeme que no la vas a conseguir, ¿vale? Incluso si estás de pago, no vas a tener esa característica acá. Entonces,
¿Cómo el bot sabe qué lenguaje vas a hablar? ¿Cómo el bot sabe qué lenguaje tiene que responder? Y es lo siguiente, cuando nosotros estamos trabajando con la integración vamos a irnos a la integración cuando nosotros estamos trabajando con la integración de Dialogflow Messenger, vas a ver de que en una parte podemos pasar el language code o el lenguaje con el que se está iniciando la conversación. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros aquí podemos definir con cuál lenguaje se va a hablar. En cierto punto sería bueno de que dependiendo de lo que tú hables, el chatbot cambie de un idioma a otro y mantenga el mismo contexto de conversación, pero esto no es posible, al menos dentro de esta versión. Así que simplemente vas a crear tu bot en español, en inglés, en portugués o en el lenguaje que quieras y luego, al menos desde Dialogflow Messenger, vas a poder seleccionar el código especial del lenguaje y con eso estarías llamando a esa iteración de lenguaje específica. Para el tema de la llamada también pasa algo similar. Esto lo vamos a ver más adelante, pero haz de cuenta, ¿no? Para el tema de las llamadas, basándose en el Dialogflow Phone Gateway, nosotros vamos a tener que seleccionar un lenguaje, ¿vale? Uno de los dos. Seleccionas el lenguaje, acuérdate que solamente si son números de Estados Unidos, le das siguiente, acuérdate que esto no te cobra por activarla, nada más te lo cobra si llamas, ¿vale? Aquí le das crear y ya básicamente, ¿no? Seleccionas aquí el ambiente y pues literal, el lenguaje que seleccionaste pues va a estar allí. Ten en cuenta de que solamente vas a poder seleccionar lenguajes acá de los que tu bot tiene habilitado. Si yo selecciono un lenguaje que apenas acabo de agregar, probablemente le pueda hablar al bot, pero tomando en cuenta de que el lenguaje nuevo que acabo de agregar está vacío o no está totalmente entrenado o trabajado, pues es muy probable que no me contestes. Así que lo primero, cuando tengas este approach, lo primero que tienes que hacer es genera tus valores acá de entidades, ¿vale? Luego vas a las intenciones, chécate todas las intenciones que estén cargando y ya con eso pues puedes probar luego la integración de llamada o la integración de Dialogflow Essentials y vas a ver de que tienes un bot que puedes tener en español, puedes generar otra página donde esté el Essentials pero que lo cargues en inglés. En el tema del Phone Gateway no es así, pero eso lo vamos a explicar en su video correspondiente. Entonces, esa es la manera que Dialogflow dice, bueno, deberías utilizar la API no y ya. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son las que te dije. En caso de teléfono no funciona, no hay manera de poder cambiar lenguaje dentro de una conversación una vez se define. Y ahora te voy a comentar la manera en que yo llevo los lenguajes y la he llevado durante muchísimo tiempo, ¿vale? Este que tenemos acá es mi bot de Sion, ¿vale? Es el mismo bot que tenemos acá. Y si te das cuenta al principio, lo que yo hago es preguntar el idioma. ¿Esto por qué? Porque básicamente yo trabajo el idioma como una variable interna a la cual yo puedo acceder, puedo manipular y básicamente no me fío por la configuración de Dialogflow que literal no puedes cambiar, ¿vale? Esto es mucho más importante cuando estemos viendo con CX por algo muy en específico, pero sigamos adelante, ¿no? Entonces, haz de cuenta, este es el evento de Welcome, ¿no? Si yo le digo, creo que se activa con Welcome, ¿no? De todas maneras, otra cosa muy importante, cuando estés testeando la consola, asegúrate de que estés en el lenguaje correcto, ¿vale? Si te das cuenta, el welcome no lo entiende, no es parte de este bot. Así que nos vamos acá al en que está acá y ahora mira lo que pasa. Déjame ver si esto funciona. Si te das cuenta, activo el basics.welcome y me va a mandar mi respuesta de hey there, please select a language, ¿vale? Y aquí me va a dar los botones inglés y español, ¿no? Entonces me está dando dos botones. Uno, cuando yo le doy clic en inglés, pues se manda inglés y cuando yo clic en español, pues manda español. Cuando yo mando mi lenguaje, mira lo que pasa, ¿vale? Y es que se activa mi intención de Basics Language. La intención de Basics Language básicamente va a capturar el idioma y luego simplemente lo va a meter. Por ejemplo, mira, Basic Language captura idioma y como es un parámetro, ¿vale? Se mete simplemente dentro de la sesión y por eso es que lo puedes ver acá. Una vez yo tengo este lenguaje acá, que de hecho también te lo voy a mostrar acá, suponte que yo selecciono inglés, ¿no? Mi voy tomando en cuenta este lenguaje, yo lo tengo desde mi backend, primero lo puedes cambiar, es decir, te ofrezco la opción de que lo puedas cambiar al español, mira, ¿ve? Sin ningún problema, ¿vale? Y lo puedes cambiar cuantas veces te dé la gana. También soy capaz de modificar respuestas, ¿vale? En base al lenguaje, aunque esto ya lo estaría haciendo yo desde mi backend, esto si utilizas Webhook. Si no estás utilizando Webhook porque se te hace muy difícil, uno, te estás perdiendo de muchas funcionalidades, es muy sencillo. Tenemos un curso acá, tenemos librerías, tenemos todo para que puedas aprender a utilizarlo en menos de una semana, ¿vale? Pero si simplemente no utilizas Webhook, pues entonces la recomendación es que lo hagas con esto tomando en cuenta las desventajas que esta funcionalidad te ofrece. Entonces, simplemente es que la persona pueda seleccionar un lenguaje y pues basando en eso tú das respuestas de webhook, ¿vale? Y ya, simplemente es eso.
Entonces, ¿cómo nosotros eliminamos un idioma? Tenemos que saber de que pues mi idioma base aquí es el inglés. No lo voy a eliminar porque si lo elimino va a ser peligroso. Vamos aquí a irnos al lenguaje y vamos a eliminar es el español también, el lenguaje con el que creaste el bot. No lo puedes eliminar, ¿vale? Entonces mira Spanish, le voy aquí a eliminar y le voy a guardar. Y automáticamente ya pues no existe ese lenguaje. El bot volvió solamente a su estado base, ¿vale? Y como puedes ver, pues simplemente es como que no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces así funciona el lenguaje en el Essentials. Acuérdate que te voy a estar dejando la de referencia del lenguaje y también la documentación que habla acerca de todo lo que tiene que ver con los agentes multilingüe. Y bien, entonces de momento ha sido todo por Essentials. Vámonos con el CX para explicar entonces cómo funciona. Estamos en este momento para leer un poquito la documentación antes de que nos vayamos a la consola de Dialogflow CX para explicar cómo funciona el lenguaje, ¿no? Entonces, Dialogflow soporta muchos lenguajes, son los mismos lenguajes. El motor de lenguajes es el mismo que está en el Essentials, es lo mismo lenguaje, ¿vale? Solamente que aquí añadieron ciertos locales, ¿no? Aquí explican, ¿no? Que unos locales hay diferencias. Esto es en el caso, de, por ejemplo, de los chinos, ¿no? Y los portugués. ¿Por qué? Porque el portugués de Brasil no habla igual que el portugués de Portugal, ¿vale? Tengo un amigo que es de Mozambique, él habla el portugués de Portugal y pues el brasileño tiene ciertas cosas distintas. Siento yo que es un poquito más pesado a como nosotros de repente los latinos escuchamos a los españoles. Tenemos ciertas similitudes, pero hay palabras que, ¿por qué lo dices así, no? Y bueno, cuando nosotros creamos una base de lenguaje, lo que sucede es que todos los nodos se mantienen igual, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante, pero se vacían todo lo que tiene que ver con las entidades, la respuesta de fulfillment y también lo que tiene que ver con las frases de entrenamiento dentro de las intenciones, ¿vale? Aquí nos muestran también lo que tenemos que hacer. Esta es una captura de Dialogflow Essentials, ¿vale? Que pusieron aquí en la documentación, pero es básicamente lo mismo para el tema de las entidades, ¿vale? También nos explica todo lo que tiene que ver con las datas hechas por inteligencia artificial para generar lenguaje, ¿vale? También tenemos que también ver aquí con el tema de la generación de entidades, también el tema de la generación de fulfillment, ¿vale? También las APIs para que las testeemos y también cómo nosotros podemos llamar, ¿no? La API proveyendo en un lenguaje. Y luego vamos a estar viendo esto, que básicamente es que pues utilices el autodetection, lo vamos a estar revisando porque sí, Dialogflow CX sí lo tiene. Entonces, ya estamos en mi consola. Este es un bot que creé hace mucho tiempo. Tienes que tener en cuenta de que puedes utilizar múltiples idiomas, no importa dónde tú deployaste tu bot. Y mira esto. Si bien te acuerdas, en el curso de Chatbots en CX te mostré, o también el de generativo, de que para nosotros poder utilizar características generativas tenemos que tener la región global, ¿vale? Al momento de crear un agente, chécate, tu región puede ser global. Esto es importante para el tema de los servicios de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, esto no afecta al lenguaje, ¿vale? Tú puedes tener tu chatbot deployado en una sola región y puedes utilizar cualquier lenguaje. Solamente ten en cuenta de que la única desventaja de que tengas una región que no sea global es que no vas a poder utilizar características de inteligencia artificial generativa como data stores o los generadores, ¿vale? Entonces, tienes a tu bot, ¿vale? Lo creaste recién creado, ¿vale? Vas a ver que pues es un bot con el que estaba haciendo prácticas hace unos añitos. ¿Y qué es lo que pasa entonces, no? ¿Cómo funciona el lenguaje? Uno, el lenguaje lo vamos a tener acá. Si bien viste en Dialogflow Essentials lo teníamos acá, en CX lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que irnos al apartado de Manage Languages. Podemos aquí agregar locales. Los locales son estos. Si te diste cuenta, agregaron el español para los gringos, para que hablen español. Aquí podemos agregar lenguajes. Vamos a agregar el English, ¿no? Vamos a agregar English acá. Vamos a darle a agregar. Puedes darte cuenta de que no puedo eliminar, evidentemente, mi lenguaje con el que creé el bot, pero puedo eliminar los lenguajes adicionales, ¿vale? Aquí podemos ver los locales y todos los locales que hay. También voy a explicar qué pasa cuando agregas locales en el CX. Vamos aquí a darles a guardar y automáticamente va a pasar lo siguiente. Vamos a irnos entonces aquí hasta atrás y mira lo que pasa. Mi Basics Welcome, mira lo que sucede. Me da una respuesta. Si vamos aquí al Edit Preview, vas a ver de que tiene, bueno, frases, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, acá, si quieres información, aquí pues, por ejemplo, mi correo es, o de repente, me niego, no quiero información, ¿no? Mira lo que pasa cuando me cambio al inglés. Me voy a cambiar al inglés, le damos clic acá y vamos al inglés. Cuando vamos al inglés, toda la estructura se mantiene igual de las tarjetas, sin embargo, hay un tema. Y mira, si te das cuenta,
Aquí las respuestas son automatizadas. Simplemente lo que hizo fue agregarse respuestas base basándose en el evento de welcome. Esto acuérdate que lo explicaba mucho en la referencia del lenguaje, que tiene que ver con el default welcome intent. Estas respuestas de hola tiene que ver con el default welcome intent. Esas respuestas que ves acá tienen que ver con eso porque son respuestas de bienvenida por defecto, ¿vale? Sin embargo, mira lo que pasa. Si te das cuenta, en el apartado de información no hay nada. Si nos vamos aquí a español, vas a ver que pregunto quiero información, pero en inglés no hay. Es decir, que vas a tener que meterte acá en añadir diálogo de respuesta y vas a tener simplemente que colocar lo que tienes aquí en español, vas a tener que irte al inglés y pues evidentemente vas a tener que colocar su variante en inglés, que en este caso sería, do you want some information? Por ejemplo, ¿no? Puede ser que esté errado aquí porque estamos pidiendo información general y no específica, pero bueno, ¿no? Y luego aquí la guardas, ¿no? Listo, entonces si te das cuenta, lo que coloques acá, quieres información, y en su alter idioma, pues sería de Want Some Information, ¿vale? Que acabamos de agregar. Como comentaba, la documentación también afecta todo lo que tiene que ver con las entidades y también las respuestas. Si te das cuenta, en el español yo aquí estaba capturando un email, por eso es que aquí puedes ver de que pues se estaban capturando los emails. Y otra cosa que yo eliminé en el español, o en este caso en el inglés, se elimina en el español. Lo único que cambia o lo único que tienes que cambiar son las palabras, el entrenamiento y las respuestas, ¿vale? Las rutas, si cambias una en un idioma, se cambian en todas. Asimismo, en el Essentials, que no lo mencioné, si tú tienes tu voz en español y eliminas intenciones y eliminas entidades, se van a eliminar en el otro idioma, así que ten mucho cuidado con eso. Mi recomendación es que primero tengas el bot bien creado en un idioma, si es posible que lo puedas tener terminado o que tenga los casos de usos más importantes ya listos al 100%, un 90%, y ya simplemente lo que tendrías que hacer es cambiarte de idioma y agregar evidentemente todo lo que tiene que ver con las respuestas, la información que recibe para que simplemente el bot entienda esa parte. Entonces, esto afecta, como te había comentado, pues entidades. Si te das cuenta, aquí en inglés no tengo roles, pero si nos vamos en español, mira, vas a ver que los roles son backend, frontend, full stack, ¿vale? Inglés, no hay nada, vas a tener que crear también tus roles por acá. En el tema de las intenciones, mira, el español yo tengo aquí, ve, 5, 6 de bienvenida, display information 6, select trabajo 8, display information no en el 4, ¿vale? Y si nos vamos al inglés, pues te vas a dar cuenta que no hay ninguna frase de entrenamiento. Es decir, vamos a tener que entrenar, ¿vale? Ahora entonces, otra cosa muy importante acerca de los lenguajes. Si tú añades un local, por ejemplo, vamos a añadir el español de España y le vamos a guardar acá, mira lo que pasa. Vas no solamente a tener que configurar el español, sino también vas a tener que configurar el español de España, que es distinto y por lo tanto, pues vas a tener que tomarte tu tiempo en eso, ¿no? Vamos entonces ahí en Settings y ahí en Settings vamos otra vez al Speech Abreviar. Dependiendo del idioma que tengas seleccionado, vas a tener que seleccionar las voces, lo vamos a ver en su video en específico. Y vamos al apartado de lenguajes y vamos a ver algo muy importante también, y es el Enable Language Auto Detection and Switching. Entonces, en este momento, antes de activar esto, ¿cómo funciona el bot? ¿Vale? Funciona al igual que como estábamos en Essentials. Básicamente, si vas a colocar tu integración de lo que viene siendo, vamos a ver acá cómo la puedo activar. Bueno, me cambié de bot porque no tenía activado el pago en esa, pero bueno, aquí, hasta este punto, antes de activar esa opción, si te das cuenta, nuestra Dialog Flow Message al momento de llamarse pasa el language code, ¿vale? Dependiendo del lenguaje que nosotros hayamos estipulado nuestro bot, pues básicamente, pues no, el bot va a escuchar, va a responder en ese lenguaje. Funcionaría igual a como lo tendríamos en el Essentials, ¿vale? O básicamente el Essentials llega hasta aquí, el CX puede avanzar un poquito más, ¿no? Y viene con la característica que comentábamos en la documentación, que es Enable Language Auto Detection, ¿vale? Y vamos a revisarla entonces cómo funciona. Vamos a irnos acá a en Settings, vamos a la parte del lenguaje, vamos a aplicar el Enable Language Auto Detection, vamos a darle Save. Acuérdate, dependiendo del idioma que yo seleccione acá, yo voy a poder tener una conversación. Si estoy, por ejemplo, en español, chécate, voy a decirle yo, hola, y yo debería responder, ¿no? Basics Welcome Outside, esto es porque estaba probando webhooks, ¿vale? Hace un ratillo. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo cambio el de idioma? Ve lo que pasa. Se pierde la sesión, se inicia otra, y pues aquí yo tendré que hacer mi lenguaje, pero pues en inglés. Por ejemplo, vamos a decir si digo hi, vamos a ver si me entiende. Me va a responder en inglés. Hi, how can I assist? ¿Vale? Es muy distinto.
Vamos a cambiarnos al español y ya en el español vamos a escribirle hi y vamos a ver lo que pasa. Cuando yo le escribo hi, mira lo que pasa, se activó el Basics Welcome y me dio una respuesta, en este caso el Default Welcome Int. Lo que acaba de pasar aquí se llama Auto Language Switching, ¿vale? Aquí no vamos a tener información acerca de eso porque eso es una capa adicional. Si la respuesta del usuario, el lenguaje, difiere del lenguaje especificado en la petición, Dialogflow puede detectarla y automáticamente cambiarla al lenguaje del usuario. Yo en este momento, al momento de llamar o mandar una petición de API, yo se la estoy mandando con el lenguaje español, pero yo le escribí un lenguaje. ¿Qué pasa? Cuando una persona manda un mensaje, por cualquier integración que sea, puede ser por la consola, por Dialogflow Messenger, puede ser por teléfono, la integración que tú quieras, Dialogflow añade una capa. Esta capa es una capa de modelo de reconocimiento de idioma y dependiendo de lo que tú escribas, reconoce el idioma. Esta petición estaba hecha, o básicamente aquí me tenía que responder en español, pero ¿qué pasa? La capa de reconocimiento de idioma se dio cuenta que esto era inglés, entonces, como se dio cuenta de que inglés es un lenguaje que está disponible, simplemente lo que hizo fue mandar la sesión y mandarla a este flujo de inglés. Eso fue lo que hizo. Estábamos en español, escribiste en inglés, mano, se te fue al inglés. Eso fue lo que pasó. Es una característica útil si a mí me lo preguntas. No obstante, tiene sus desventajas y te digo lo siguiente, ¿no? Hay veces que estamos trabajando con IDs, ¿vale? Hay veces que estamos trabajando con ciertas palabras que pueden no tener sentido en un idioma y Dialogflow te fuerza, ¿vale? Te fuerza el cambio de idioma. ¿Qué pasa? En este momento yo estoy desarrollando un bot para una empresa, ¿no? Es un bot que está para una empresa, ¿no? Pues ahí de seguros, ¿no? Es un bot que opera tanto en inglés y en español. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo le estoy pasando un identificador, ¿no? Un identificador, es decir, no, números aleatorios con letras, o sea, un ID, ¿no? Número de identificación. Por alguna razón el modelo me lo detecta como español y la persona que seleccionó o empezó su conversación en inglés, que no sabe español, pues básicamente viene el bot, le habla en español y la persona no sabe ni qué decir. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente nosotros no tenemos opción de controlar, ¿no? ¿Qué es lo que el modelo de lenguaje entiende? Porque sí, básicamente esto que está acá es un modelo, ¿no? De detección del lenguaje, ¿vale? ¿Y qué pasa? Puede tener sesgos. ¿Por qué? Porque hay palabras que se parecen, porque hay una palabra que de repente simplemente es un ID, pero el otro idioma lo captura, entonces esto termina siendo más un problema que una bendición. Si tu voz es meramente de palabras previamente ya entrenadas y que son idiomas totalmente distintos, como por ejemplo español, de chino, este, o por ejemplo japonés, de italiano, puedes hacerlo, pero con lenguajes que son parecidos en tema de cómo se construyen ciertas palabras, en el caso de inglés y español, y si no, imagínate cómo será el español con las otras lenguas romances que son, por ejemplo, portugués, italiano, esperanto, ¿vale? Y entre otras más, pues ya debe ser, ¿no? Pues otro problema. Entonces, puedes hacer esto mediante la documentación, sin problema. Si no te funciona, pues simplemente no la actives, ¿vale? Ten tu bot en inglés, ten tu bot en español y pues ya. Una opción que tuvimos para poder arreglar esto es que por lo menos en la Dialogflow Messenger, de la que está acá, al momento de que se llama y se manda la primera query, nosotros directamente llamamos la API, ¿no? De autodetección del lenguaje, pero nada más la llamamos una vez. Y si la persona nos escribe en español, ya se va a quedar por siempre el lenguaje en español en la conversación. Y si la persona nos escribe en inglés, se va a quedar por siempre el lenguaje inglés en la conversación. ¿Vale? Otra opción de poder solventar esto es que básicamente hagas lo mismo que hicimos acá, ¿vale? Simplemente captures el lenguaje y el lenguaje lo manejes dentro de todas las respuestas, ¿vale? Otra cosa muy importante es que cuando estás utilizando características como por ejemplo los generadores, se va a borrar el contenido, pero su llamada va a seguir igual. Es decir, tú puedes tener generadores que funcionen diferente en inglés, diferente en español, pero van a recibir los mismos parámetros. Esto me ha servido mucho a mí, bueno, no aquí, sino en el bot que estoy trabajando, porque me permite, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las respuestas, ¿no? Está grandecillo, mire, si se das cuenta, pues tiene cosillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, pues tiene aquí la funcionalidad de los lenguajes. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? El tema de los generadores, ¿sabes? ¿No? Por ejemplo, hay partes donde usar, por ejemplo, generadores, por ejemplo, aquí, chécate, ¿no? Nos ha servido mucho, ¿vale? Simplemente lo que haces es copiar esto, lo traduces, ¿vale? Copias aquí, lo traduces, vas a su versión en inglés y es tan sencillo como ir también al mismo generador,
Si te das cuenta, pues mira, simplemente es copiar y pegar y ya básicamente el bot podría responder, ¿no? El único problema sería simplemente que veas esa opción de el multi-language bot, que ya es un issue, ¿no? Vale, que es como un problema, ¿no? Sin embargo, ya para chatbots grandes te digo de que ese autodetect sí ha sido más un problema que una bendición. Si tienes tu chatbot bien modularizado, si realmente no tienes esta petición de que el chatbot pueda cambiar de un lenguaje a otro mediante la conversación, pues yo te recomendaría no utilices esa opción. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que te haya servido este curso. Actualmente son 49 minutos ya grabados y hablando. Probablemente sea menos. Ojalá sea menos porque sí está bastante pesado. Y bien, ¿no? Que tengas un excelente día. Que te vaya muy bien. Vamos a estar preparando más contenido para que pues puedas seguir, ¿no? Trabajando con Dialogflow y con la nueva versión que ya está disponible, pero tiene bastantes bugs. Recuerda, te ha hablado Misar, que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Chao.